pedimos al Gobierno que nos facilite, lógicamente, los presupuestos, si quiere negociar los presupuestos, que nos los facilite y que nos facilite todo el soporte documental que da pie a esos presupuestos, es decir, en los ingresos y el procedimiento de cálculo de esos ingresos y los gastos y el procedimiento de cálculo y la distribución de esos ingresos, ¿no? Nosotros, como Izquierda Unida, vamos a estar en ese diálogo y vamos a plantear lo que siempre planteamos, es decir, una distribución más progresiva de los ingresos, es decir, que paguen más los que nos pagan o más tienen, y en segundo lugar, que la distribución del gasto se destine al mantenimiento de los servicios públicos, de sanidad, educación, dependencia, etcétera, que se destine a la reactivación económica y a la protección de las capas sociales más desfavorecidas, ¿no? Y parece inaudito, ¿no?, que se convoque una reunión de presupuestos y que los representantes del Gobierno se presenten sin un solo papel cuando estamos a finales de octubre y cuando llevan anunciando las necesidades de diálogos y de presupuestos desde el mes de agosto, ¿no? Yo creo que la voluntad por parte del Gobierno y por parte del presidente es escasa, ¿no?, porque como mínimo a esa reunión podrían haber llevado la documentación de los presupuestos, ¿no? Si me permitís la ironía, fue una conversación agradable sin un solo papel. Es como un acto formal, un acto puramente formal de decir que el Gobierno tiene voluntad de negociar, pero yo aquí me recuerdo una frase que dice que las personas son lo que hacen, no lo que dice, por tanto el Gobierno es lo que hace, no lo que dice. Dice que quiere presupuestos, pero no hace la aportación de la documentación necesaria para ese diálogo, ¿no?